las criaturas, bueno, como veis en el logo mío del canal, y bueno, muchas veces lo habré dicho, mi criatura, digamos, de fantasía épica favorita son los dragones. Bueno, los dragones en lo de Tolkien, al igual que la mayoría de criaturas, por algo decir malvadas, fueron creadas por Melkor en sus guaridas, digamos, en sus fortalezas, porque él no podría crear vida, a pesar de que era uno de los dioses más poderosos, solo el dios supremo podía. Así que lo que hizo fue transformar para los elfos los orcos, los ents los trolls, y esto no se sabe exactamente, pero bueno, yo voy a especular que podrían ser las águilas, por ejemplo, que eran de las criaturas que había junto a los elfos y los ents en esa época. Pero bueno, por ejemplo, los dragones, a pesar de que el más famoso es Smaug, el que vemos por ejemplo en el Hobbit y parece impresionante, realmente era un dragón bastante, digamos, hombre, era de tamaño medio, digamos. Pasaba un poco en este mundo como en el mundo de Poniente, de Juego de Tronos, que los dragones, si os acordáis, decían que al principio eran gigantescos, eran superpoderosos y luego iban menguando, pues aquí pasaba lo mismo. Poco a poco se fueron haciendo más pequeños y lo que pasaba es que poco a poco les fueron exterminando y al final el último gran dragón que había, que lo dicen gran dragón escupe fuego, era este Smaug, porque los dragones no los vamos a ver tampoco demasiado, quizá en esta serie, porque después de la Segunda Edad del Sol, los pocos que sobrevivieron, porque como todas las criaturas estas murieron la mayoría en la Guerra de la Cólera, la mayoría emigraron al norte, al brezal seco, y cerca, pues eso, allí tuvieron varios conflictos, sobre todo con los enanos que vivían ahí, y la mayoría pues acabaron muriendo. No es que no habría dragones, por ejemplo, después de lo de Smaug, sino simplemente que los dragones que quedaban eran, pues muchos no podían, pues eso, ni siquiera escupir fuego, eran pequeños. Y bueno, y no todos los dragones, por ejemplo, podían volar. Tenemos dos ejemplos, por ejemplo, los dos grandes dragones de la mitología, a pesar de que Smaug es el más famoso, no quiere decir que fuera el más poderoso. Los dos más poderosos eran Ancalagon el Negro y Glaurung. Glaurung fue de los primeros dragones. Melkor primero creó, pues eso, los orcos, tenía también los Balrog, que hablaremos de ellos en el próximo vídeo. Pero, por ejemplo, los dragones y los trolls los creó cuando los elfos Noldor, al mando de Fingolfin, que era el rey supremo, sitiaron Agban, la fortaleza de Agban, que era la única que le quedaba, digamos, a Melkor. Le sitiaron ahí durante 400 años porque no tenía, digamos, potencia todavía suficiente pues para rivalizar con ellos. Entonces creó a los dragones y a los trolls. Entonces los dragones al principio eran más pequeños, obviamente al principio no eran tan grandes, no tenían alas, por ejemplo, no podían robar. El padre de los dragones, que era Glaurung, era como una especie de, por decirlo así, como un dragón de Komodo gigantesco, o sea, era muchísimo más grande que Smaug. Ahí pondré alguna foto con los tamaños, pero vamos, que si nos parece impresionante Smaug en el Hobbit, los estos eran impresionantes. Y Ancalagon, que era el más grande, que era un dragón, ese sí era ya, digamos que era el más poderoso. Era alado y bueno, todos estos, pues eso, la mayoría fueron muriendo durante la Primera Edad y si no durante la Guerra de la Cólera. A mí los dragones, como he dicho, me encantan en general en la fantasía épica porque me parecen las criaturas. No me gusta que sean, siempre las ponen como villanos. En el mundo de Tolkien los dragones son, pues eso, porque son creaciones malvadas y lo único que les interesa es el oro y a pesar de que son criaturas muy inteligentes, pues pueden hablar y eso, y son muy sabias, que solo les interesa el oro y nada más, o sea, y duermen, pues eso, como vemos en el juego, durante muchísimo tiempo sobre un tesoro, que es lo que les interesa. A mí me gustan más los dragones
tipo los de Dungeons and Dragons, por ejemplo. No me gustan tampoco los de Poniente, porque esos son simplemente como para cabalgar en ellos. Me gustan los que salen en la serie de Witcher, están muy bien, porque los de Dungeons and Dragons son seres inteligentes, incluso benévolos, en muchos de los casos, otros son malvados, pero bueno, incluso se pueden transformar en humanos, por ejemplo, para interaccionar con humanos. Y bueno, pues son la verdad mi criatura favorita. O sea, yo me enamoré de la de Dragonhead, del Draco, que esos son los tipos que me gustan. No me gustan que sean gusanos que no vuelen o que tengan, por ejemplo, solo dos patas. Me gusta tipo como eso, que sean, eso ya es un gusto, cuadrúpedos así, sí, tipo lagarto, pero con alas poderosas ahí que lancen fuego y sobre todo que hablen, que sean inteligentes. Bueno, espero que os haya gustado, amigos cinéfilos, y un saludo a todos.